Y ese poder lo tenemos, está ahí, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que hay que usarlo, ¿no? Y bueno, organicé una conferencia de economía responsable, un poco para divulgar maneras de consumir que fueran lo menos lesivas con el medio ambiente, los derechos de los trabajadores, etc., ¿no? Y hay una anécdota bastante graciosa que creo que un poco plantea estos dos espíritus, estos dos puntos de vista, el pragmático y el de no, y digamos, el rechazo un poco principista a utilizar lo que hay como motor de cambio, que es que, bueno, intentamos invitar a una persona experta en decrecimiento, ¿vale? Y no voy a citar el nombre, ¿vale? Porque, bueno, pues te voy a contar la anécdota y mejor no citar el nombre. Y entonces, esta persona muy amablemente me dice que bueno, que no va a venir a la conferencia porque no cree que... no le parece eficiente ni para el medio ambiente, ni para la economía, ni para su visión del mundo, coger un AVE o coger un coche, ¿vale? Se tenía que cambiar de ciudad para hacer esto, ¿no? Para venir a la conferencia. Y bueno, a mí en principio me sentí decepcionado porque me habría gustado que hubiera asistido a la conferencia, pero más o menos entendí que desde su punto de vista no era compatible con sus principios. Colgué el teléfono y luego dije, pero si me ha llamado un móvil. Claro, un móvil que está seguramente fabricado por una empresa coreana que tiene coltán, que es un metal raro que se saca de zonas de conflicto de África porque no hay en otra parte coltán. Entonces dije, bueno, pues igual hay que usar los móviles y los aves y los coches para buscar el cambio social y el cambio político, ¿no? Y en ese sentido creo que de hecho era la única brecha, o posiblemente una de las pocas brechas, porque creo que un uso responsable del consumo también podría tener buenos efectos. Al fin y al cabo, por mucho que nos pueda parecer peor o mejor, nuestra sociedad es una sociedad de consumo. Creo que una de las pocas brechas, o por lo menos la más potente, que se abrió, que estaba abierta, que nunca ha dejado de estarlo, eran las elecciones. Y creo que ahí fue un acierto enorme por parte de Podemos, decir, bueno, queremos cambiar las cosas, muy bien, pues vamos a presentarnos a las elecciones, ¿no? Siempre digo que después del resultado de las europeas, muchos habrán pensado, si hubiéramos cerrado esa última brecha, habrán dicho en sus despachos, bueno, claro, es difícil, ¿no? No es una medida muy popular, ¿no? Pero joder, hubiéramos tapado ese único agujero que quedaba abierto, ¿no? Y por esa brecha, por ese agujero, entró la gente común, la gente normal, la gente que quiere que la mayoría de nuestro país viva mejor, viva con dignidad, que no haya malnutrición infantil, que no haya desigualdades enormes en renta y en riqueza cuando hay millones de personas pasándolo mal. Y yo creo, sinceramente, que estamos demostrando que las instituciones pueden ser herramientas de cambio social. Y antes de acabar voy a poner el ejemplo que conozco mejor, que es Aragón, ¿vale? En Aragón Podemos ha sacado un 20% más o menos de los votos y hay 14 diputados y diputadas de Podemos en las Cortes de Aragón. Estamos en la oposición, pero para que no hubiera un gobierno del Partido Popular o no volviera a haber nuevas elecciones, apoyamos puntualmente la investidura del PSOE. Y a cambio le exigimos una serie de medidas de cambio real en la economía, en los derechos de la ciudadanía. Y en pocas semanas, y en cumplimiento de este acuerdo, en Aragón se ha paralizado la LOMCE, que era una ley que solamente le gustaba al ministro Wert,
ya no he encontrado a nadie más que le guste. Conseguimos cambiar horas de religión por horas de inglés en primaria y en secundaria. Estoy seguro de que muchos compañeros creyentes estarán incluso contentos con la medida. Conseguimos que se abran los comedores escolares en verano. Estamos peleando porque se aumente el límite máximo de renta para que más familias tengan derecho a la beca de comedores escolares en este curso que viene. Se han reducido los altos cargos de la administración pública y sus sueldos. Con ese ahorro se van a contratar médicos y profesoras. Ayer anunciábamos que en Aragón va a volver a haber sanidad universal para todo el mundo, que vamos a revertir el decreto infame 16-2012 del Partido Popular. Se va a poner un impuesto a la gran hidroeléctrica, que hay un montón de presas en Aragón. Tengamos en cuenta que le va a poner el impuesto a la gran hidroeléctrica el mismo partido que perdonó 3.500 millones de euros al oligopolio eléctrico, es decir, no ha sido fácil. Y lo que falta, porque estas son algunas de las medidas del decálogo, hay otras, más o menos van avanzando, pero quería un poco comentar lo que se ha conseguido en pocas semanas. Creo que si esto no demuestra que las instituciones pueden ser herramientas de cambio político, no hay nada que lo demuestre. Obviamente hay peligros. Creo que Ausi los ha enumerado muy bien, ¿vale? Los peligros básicamente pasan porque la gente que hemos llegado allí desde la calle, desde nuestros trabajos, de la vida civil, entre comillas, seamos, si me permitís una expresión de nuevo un poco provocadora, seamos domesticados, ¿vale? Seamos normalizados. Se nos empiece a poner cara de político profesional, maneras de político profesional, discurso de político profesional. Y no es un peligro irrelevante. Yo a veces, cuando hablo, me doy cuenta de que no estoy hablando igual que hablaba hace un año. Es decir, de nuevo es algo bastante natural para un humano que cuando está en un sitio, en una dinámica, se intenta amoldar a lo que allí ocurre. Es un peligro real de normalización y de asimilación por parte de los nuevos diputados, de los nuevos representantes públicos, de las viejas maneras de hacer las cosas. Hace poco comentaba esto con un compañero y decía, bueno, es un poco lo mismo que te pasa cuando te lees 5 libros seguidos de García Márquez y luego dices, voy a escribir un párrafo, ¿verdad? Y te sale un poco García Márquez, salvando las distancias, ¿no? Obviamente, pero un poco con el mismo tipo de prosa, ¿no? Y no es porque lo hagas a propósito, es porque tu cerebro se ha vuelto un poco García Márquez, ¿no? Entonces, ese peligro está ahí. Yo creo que se evita con tensión democrática, se invita hablando siempre con la ciudadanía, estando siempre en la calle, estando siempre en contacto con los colectivos sociales, no solamente fuera de la institución, sino invitándolos a que entren, ¿vale? Y yo creo que de momento lo estamos evitando bastante bien, con lo cual creo que es un peligro, pero creo que no es imposible de conseguir. A modo de reflexión para cerrar mi ya muy larga intervención, yo veo que el arte está precisamente ahí, en navegar entre dos aguas, en utilizar las armas del enemigo como herramientas de cambio social, pero sin que nos cambien a nosotros.
Y efectivamente nadie ha dicho que sea fácil. Pero bueno, creo que ante los que sostienen que es imposible, los diputados y diputadas de Podemos, los concejales de los ayuntamientos en los que ha habido un cambio político están demostrando día a día que sí se puede. Bueno, pasamos entonces al debate. Si os parece, hacemos una ronda de intervenciones, cerramos y después seguimos con otras si nos da tiempo. Por ahí, ¿sí? Está ahí el micrófono. Así te acaban, sí. Ya que estamos por aquí, Rubén, Bueno, si son breves puede intervenir más gente, así que intentemos no extendernos demasiado. Intentaré resumirlo en la medida de lo posible. Lo que pasa es que las intervenciones, claro, han sido un poquito largas también. A ver, para empezar, yo no creo que las instituciones sean neutras. Nunca son neutras. O sea, si algo tiene ideología, si algo tiene un objeto, jamás va a ser neutro. Una institución como ente abstracto quizás pueda ser neutro, pero nos quedamos en el ente abstracto, no nos quedamos aquí abajo, que es donde estamos todos. Una institución manejada por seres humanos, con un objeto político determinado, jamás va a ser neutra. Jamás, porque si está dirigida por esto, va a buscar concentrar la riqueza y despojar a la mayor parte de la población de los frutos de su trabajo, y si está dirigida por los otros, va a buscar un justo reparto de la riqueza y que los que siempre han mandado se salgan de la poltrona y arrimar el hombro como todo el mundo, por ejemplo. Después, de las instituciones, ha dicho el señor Echenique, perdonen la agresividad con la que he hablado. Las instituciones, ha dicho el señor Echenique, que lo impresionaron, que lo dejaron sin respiración. Es un sentimiento respetable, pero en mi opinión las instituciones hoy en día están vacías. Las instituciones están vacías de significado, lo cual no quita que no sea un vacío impresionante, un vacío que uno lo ve y diga, madre mía, ¿qué hago yo aquí? Esto se puede usar y demás. Pero eso no quita que el poder institucional real está en otra parte. El poder está en los contratos, el poder está en la oligarquía que mueve esos hilos, que permite naturalmente ciertas reformas cuando ven sus privilegios en peligro. Pero eso no quita que ellos sean al final del día los que dicen esto se puede y esto no se puede. Después, la institución como vía única a mí me parece que es un poco quedarse un poquito corto de mira. Yo entiendo que estamos en un debate ahora mismo sobre la institución como herramienta de cambio, ¿vale? Pero vamos a ver, la burguesía nunca ha respetado su propia legalidad y sus propias instituciones si no le conviene, jamás. No hay un solo ejemplo histórico donde si se le ha puesto en peligro las ventajas y los privilegios de la burguesía, esta haya respetado su propia legalidad y ha dicho, muy bien, vamos a ceder, la mayoría tiene razón, jamás. Entonces, aquí surge otra cuestión que es el enfrentamiento institucional. No solo existe un grupo de instituciones que están aquí en el Estado, rígidas, sólidas, inamovibles y las que hay que saltar. También se crean instituciones paralelas, también se crean círculos, también se crean asambleas de barrio, también se crean soviets, como los llamaba Esperanza Aguirre. También se crean y también se enfrentan los dos. Y ahí hay una dialéctica institucional que no sé por qué no le he mencionado. Después, ¿se está haciendo demasiado largo? Sí. No lo he dicho yo, ¿eh? No. Vale, perdón. Después, ya para terminar. Sí, por favor, más que nada porque intervengan el resto, que también tendrá muchas cosas interesantes que aportar. Se puede enfrentar a las instituciones sin respetar la legalidad. O sea, todas las revoluciones históricas, incluso las primeras que salieron con una constitución, no fueron revoluciones legales, si es que eso puede existir. Ya está, muchas gracias. Mantener la mano levantada y el micro... Bueno, mira, ahí está. Buenas tardes. Cuando ha hablado el compañero de instituciones no necesarias o prescindibles, desde mi punto de vista, el Senado y las diputaciones. Pero no solo así, en frío.
Las diputaciones, pues es una red de clientes que luego tienen asegurado el voto. Que las gestionen, por ejemplo en mi caso en Segovia, pues la Junta de Castilla y León, la delegación de la Junta, y todos los funcionarios que se queden allí. Yo no digo que cierren y se vayan todos a su casa, y todos los técnicos que se queden allí, todos. Y el Senado lo primero, eso es un cementerio de elefantes. ¿Tienen alguna idea de que esto no sea posible o no pueda llevarse a cabo? Diputación y Senado a la mierda, con perdón. Seguimos por lo menos con 5 o 6 intervenciones, si no, ir levantando la mano. Ahí hay, si quieres esa. Sí, vamos una de cada. Perfecto. ¿Ir controlando entonces vosotros los micrófonos? Sí, una pregunta para Luciano, que hablaba sobre los procesos constituyentes, la institucionalidad de los procesos constituyentes. ¿En qué momento podemos empezar a hablar de un proceso constituyente previo a ganar las elecciones? ¿Se puede hablar de que en España, por ejemplo, se está en un proceso constituyente sin haber ganado las elecciones aún? Eso lo pregunto. Noguera Fernández planteaba una redefinición de lo que son los procesos constituyentes y la forma de analizar los procesos constituyentes, y hablaba de que sí, pero usted menciona que no. Entonces me gustaría ver su valoración sobre los procesos constituyentes y la institucionalidad. Bueno, Hacemos 6 y paramos, me parece. yo tengo un par de ideas y una pregunta. En primer lugar, creo que tenemos que tener en todo momento claro las diferencias que hay entre las instituciones de una autonomía y la del Estado. Es evidente que apoyar investiduras con el Partido Socialista en determinadas autonomías puede salir adelante hasta cierto punto, porque evidentemente no se tienen las responsabilidades que se puede tener en el Estado. Creo que tenemos que tener muy claras las diferencias de actuar en las instituciones del Estado de cara a las elecciones generales y marcar las diferencias con las actuaciones en las autonomías, que no es para nada lo mismo. Apoyar una investidura, como se ha podido hacer en Aragón con el Partido Socialista, y que el Partido Socialista vaya cediendo terreno, es algo que es posible, pero quizá a nivel estatal tengamos un panorama muy diferente. En segundo lugar, creo que tenemos que evitar que se produzca, y de momento se está haciendo bien, pero no podemos dejar de lado la necesidad de evitar que se produzca una diferenciación y una separación entre la política institucional y la política de calle. No la calle entendida como salir a muchas manifestaciones, sacar muchas banderas, no entendida así, sino que si vamos a asumir puestos de responsabilidad y vamos a tener que enfrentarnos a enemigos muy poderosos, vamos a tener que tener expresiones en la calle contundentes. El ejemplo más claro fue cuando sacamos a 300.000 personas en Madrid. Eso va a tener que repetirse cuando estemos en el gobierno central. Y principalmente quería dejar una pregunta en el aire, pero se me ha olvidado, así que no sé, no tengo la misma. Nos falta una, ¿verdad? ¿Nos faltan 2? Buenas. Estábamos hablando estábamos aquí hablando sobre poder utilizar las instituciones para cambiar la política, y no es una fantasía, sino que lo hemos visto, sino que lo hemos podido ver en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Aragón. Cuando gobierna gente del cambio se pueden hacer cosas, y en las instituciones, ¿qué pasa? Que cuando un cargo de Podemos va a jurar su puesto en el Senado y dice, oye, es que esta institución la voy a devolver a la gente que es a quien le pertenece. ¿Qué hace el PP? Pues abuchear, porque no le gusta, porque le estás quitando pues que tenga un dominio de control en algo que es público, es decir, es algo que nos pertenece a todos. Una institución nos pertenece a todos y nos representa a todos, pero cuando tienes una banda de forajidos, cuando tienes una banda de ladrones que se te lanza y se planta ahí dentro, te la roban, y es difícil recuperarla. Y aquí de lo que estamos hablando es recuperarla, porque es algo nuestro. Es como si fabricas una silla,
Viene un tío, se la queda, se sienta encima de ella y tú te comes los mocos. Perdona la expresión, pero viene a ser algo así. Entonces, la gran conclusión, claro que se puede, no nos llamamos Podemos porque sí, porque es un nombre que vende, no, porque se puede y lo hemos visto. Repito, Madrid, Cádiz, Barcelona, incluso los lugares donde no hemos gobernado, lo decía Echenique, que desde la oposición hemos hecho cambios que el PSOE lleva prometiendo pues 20 años y claro que se puede, sí se puede. Sí, buenas tardes, Pablo, Luciano y compañeros. Primero felicitar a la Escuela de Verano de Podemos y a los ponentes que habéis abierto este debate. ¿Por qué? Porque somos ya más mayorcitos, casi se nos había olvidado ya debates de este tipo desde hace 30 años, cuando los vimos parecidos. Volvimos a verlo en el 15. Vimos un debate importante, pero todavía muy abstracto. Ahora estamos concretando, y yo le diría a Vitano, no sé qué opina, que esto ya empieza a ser un debate no constituyente, pero sí yo diría preconstituyente, que tenemos que llevar a toda España, y esta Escuela de Verano va a ser un hito, yo creo, en ese sentido, de abrir el debate preconstituyente en España, creo. ¿Qué hace falta? Tranquilizar a Pablo, que yo y otros muchos hemos convencido a todos esos desde el principio. ¿Y qué pasaba? Que eran igual de bandidos que son ahora, como ha dicho un compañero. No tenían principios, ninguno. Os lo puedo asegurar, los que están en el sistema, el bipartidismo, eran ya así hace 30 años, pero más jóvenes, un poco menos expertos, daban más el pego, porque luego fueron degenerando por lo que era de esperar, y lo esperábamos algunos, que hemos tenido que aguantar los 30 años estando en contra. Plantear una cuestión, aparte de esta reflexión. Lo de instituciones, cambio social, económico, político y participación democrática. 2 o 3 cuestiones que supongo que estaréis. Las instituciones parecen, como decía un compañero, parecen algo instituido, algo estable, algo permanente, algo incambiable. Alguno podría decir, el alcalde de Zalamea ya era un alcalde democrático de Zalamea. Pues no era un alcalde ni era un ayuntamiento como lo que ha sido en la época moderna. Lo digo para los ayuntamientos, ¿para qué están? ¿Para servir a los ciudadanos? Pues muy bien, hacemos ayuntamientos, tomamos ayuntamientos, hay que tomarlos, si no se toman no se puede hacer nada, para hacer lo que tienen que hacer los ayuntamientos, que se había olvidado ya también, como muy bien han explicado el compañero Pablo, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que ir a las instituciones, tomarlas, por supuesto, si no se toman no se puede hacer nada, y si se les tiene miedo tampoco, y si no se expone uno a contaminarse, pues sí, pero cuando hay anticuerpos, lo sabe bien Pablo, pues no se defiende. Si no tienes anticuerpos ni principios, no se defendería, ¿no? La participación democrática. Yo he estado en el movimiento de consumidores y usuarios desde hace mucho tiempo y sé que el Estado actual ha dado participación democrática a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de consumidores, a las asociaciones, a convertirlas en clientelas, como decía una compañera. Ese peligro está ahí. ¿Cómo hacer la participación democrática que sea institucional y que sea de cambio social? Creo que muchos compañeros de asociaciones de vecinos, de consumidores y de otras tenemos experiencia para aportar para ese cambio necesario, aprovechándose de la participación institucional. Bueno, yo no sé si es que no se me ha entendido, porque en la primera intervención, por supuesto que en un momento histórico dado, las instituciones responden a una hegemonía de ese momento dado y están al servicio de unos determinados intereses. Ahora, la institución en sí
es una institución neutra y por eso puede ser cambiada. Si no fuera neutra conceptualmente, nunca podría ser modificada. El Ayuntamiento de Madrid es una institución neutra porque hace unos meses era gobernada por unas personas y hacía cosas diferentes, y ahora está gobernada por otras personas y hace cosas absolutamente diferentes. En un caso respondió a unos intereses y en otro caso responde a otros intereses, pero eso no quiere decir que se descalifique o que se diga que no hace falta el Ayuntamiento. El Ayuntamiento hace falta. Esta es, por lo tanto, la cuestión que yo creo que hay que tener claro. Una cosa es que las instituciones, por supuesto, en un momento histórico dado, como digo, van a tener una orientación y están al servicio de determinados intereses, pero se pueden revertir, se pueden cambiar a través de una lucha democrática y del acceso precisamente a la gestión de las mismas. Entonces, no sé si ahora me he aclarado un poco más el tema, que seguramente fue que no lo expliqué yo adecuadamente, y por eso decía que era necesario tres consecuencias o tres elementos, ¿no? ¿Cuál es la regulación de esa institución? ¿Quiénes la gestionan? Y qué, digamos, capacidades técnicas tienen para sacar el provecho adecuado de la institución. Entonces, por eso creo haber aclarado el tema de que no estoy pensando, por supuesto, que la institución X hoy no responda a un interés concreto, por supuesto que sí. La segunda cuestión, como decía el compañero, y el propio nombre indica, un proceso constituyente es un ciclo. Un proceso constituyente es un proceso, ¿no? El propio nombre lo indica. Luego hay hitos, y en ese ciclo constituyente, pues lo que hay es un momento primero en el que se percibe por la sociedad que hace falta un cambio de las reglas de juego dentro de la sociedad, por hablar de alguna manera. Luego hay un momento de activación de ese proceso constituyente, luego hay un momento de elaboración de una nueva constitución y hay un momento de aprobación, ratificación y puesta en marcha de la nueva constitución, con las consecuencias derivadas de las normativas que hacen falta de desarrollo de tipo legal, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como digo, es un proceso que no se puede identificar con que haya una asamblea constituyente. Pues para que haya una asamblea constituyente tiene que haber una serie de fases previas y, por tanto, como bien apuntaba el compañero, pues podemos estar en un proceso constituyente o no estar, porque eso sí, será constituyente si al final se produce un cambio de constitución. Si no se produce un cambio de constitución, habrá habido un intento de proceso constituyente que será frustrado, ¿no? Pero en este caso el proceso queda calificado por el resultado. Podemos estar en este momento inmersos en un proceso de constituyente, pero también podemos estar inmersos en una frustración de proceso constituyente si no se consigue llegar a buen puerto, ¿no? Pero insisto, en ese proceso lo importante es la correlación de fuerzas, desde mi punto de vista. Creo que esas son las dos cosas que me correspondían a mí. Sí, yo creo que se han dicho muchas cosas interesantes y yo creo que está muy bien analizar dónde radica el poder real, ¿vale? Quién maneja realmente las economías y los destinos de la ciudadanía. Y no cabe duda de que en estos momentos hay más poder concentrado en la élite económica que en las instituciones públicas. A menos a mí no me cabe duda. ¿El problema cuál es? El problema es que la gran banca no hace elecciones cada 4 años a las que se pueda presentar Podemos para entrar en su consejo de administración y tomar el poder y hacer cambio social y bien común desde allí. Por lo tanto, es una cuestión pragmática, es decir, ¿cuál es la herramienta desde mi punto de vista más potente que en estos momentos está a disposición de la ciudadanía para poder ser aprovechada en un sentido de bien común? Y la respuesta de esa pregunta puramente pragmática para mí es clara: las instituciones públicas. En estos momentos, el único contrapoder que se opone a las dinámicas de extracción de riqueza de la mayoría hacia arriba, el único contrapoder que tiene la capacidad de oponerse, aunque no siempre gane las batallas, son los Estados-nación. Para mí es algo evidente. Y además tenemos la ventaja de que las instituciones
que controlan la parte pública de los Estados-nación todavía son accesibles mediante una brecha que está ligeramente abierta, ¿vale? Pero que se podría cerrar en cualquier momento, por la cual la gente común puede entrar allí para hacer cosas que redunden en el beneficio de la mayoría. Por lo tanto, en ese sentido, creo que estando muy de acuerdo con muchos análisis y matizando un montón de cosas, nadie está diciendo que las instituciones públicas tengan todo el poder. Lo que yo al menos estoy diciendo es que de todas las herramientas de cambio que se pueden utilizar, es la única que tenemos una probabilidad, por mínima que sea, en estos momentos, de poner al servicio de la mayoría. ¿Hay otras? Sí. ¿Hay otras más poderosas? Claro. ¿Son accesibles a la gente común? No. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evidente. Y eso es un poco el razonamiento que estoy intentando poner encima de la mesa, lo cual de ningún modo coarta ningún otro tipo de análisis. Simplemente dice, maximicemos nuestra probabilidad de conseguir los objetivos de justicia social que nos proponemos y hagámoslo de la manera que es más probable, que puede tener éxito con mayor probabilidad y que puede ser puesta en marcha con la mayor celeridad posible. Porque una persona que está en situación de pobreza energética no puede esperar a que las dinámicas de flujo de capitales globalizadas cambien para poder ser capaz de afrontar el pago de la electricidad o del gas en su casa. Sin embargo, quizás pueda aguantar hasta que cambiemos el gobierno del Estado español. Y desde el gobierno del Estado español se puede evitar que haya gente que pase frío en invierno, o que sea desahuciada de sus casas, o que se le obligue a trabajar con unos derechos laborales muy similares a la esclavitud, o por lo menos aproximándose a ese modelo de relaciones laborales. Es por tanto un análisis puramente pragmático, y cuando digo puramente pragmático no quiero decir que esté exento de principios, solo digo que los principios que subyacen son muy sencillos, que básicamente es que la gente que esté sufriendo o que lo esté pasando mal o que vea coartado su futuro, vea su situación revertida cuanto antes. Creo que ese es un principio moral y ético, no creo que sea un pragmatismo carente de principios, pero digamos que sí lo podemos calificar como un pragmatismo minimalista, en el sentido de que el conjunto de principios no es amplísimo y no va más allá de la búsqueda de una vida digna para la mayoría de nuestra sociedad. Desde ese punto de vista y basando nuestra acción en ese tipo de principios, en Podemos muchas veces decimos que nuestra ideología son los derechos humanos, ¿vale? Es un poco lo mismo que estoy diciendo ahora. Creo que es casi una conclusión lógica ver que la herramienta más potente disponible en estos momentos son las instituciones públicas, y en concreto aquellas en las que hay localizado más poder legislativo y más poder presupuestario, ¿no? Por eso hablaba de los Estados-nación. Se puede hacer bastante desde el ámbito autonómico, se puede hacer bastante desde el ámbito municipal, pero no podemos olvidar que las leyes de alcance más amplio y el 50% aproximadamente de gasto público están localizados en el Estado central. Por lo tanto, son los Estados-nación aquellas instituciones que todavía están abiertas a la gente común, que de algún modo maximizan la capacidad de transformación política. Y eso era un poco lo que había querido decir, sin evidentemente coartar otro tipo de análisis que son muy relevantes.
Perdón, había una cosa que se había quedado en el tintero, era precisamente la interpelación que hacía la compañera sobre el Senado y las diputaciones, ¿no? Por supuesto, todas las instituciones se pueden modificar, sustituir, si son necesarias se pueden eliminar. Yo he dicho que había que eliminar algunas, estaba pensando, entre otras, algunas de esas que estábamos mencionando, pero desde luego en este caso hace falta una reforma constitucional porque ambas instituciones, tanto las diputaciones como el Senado, tienen una prescripción, están reguladas básicamente en la Constitución y por tanto no pueden ser eliminadas. Se puede reducir en el caso de las diputaciones sus competencias a través de las leyes de funcionamiento de las diputaciones, pero en ningún caso podrían ser eliminadas sin reformar la Constitución, ¿no? En relación a eso, es verdad, es cierto, ahora mismo que estamos además en un proceso de elaboración de programa participativo. De hecho, de las iniciativas que más prontamente han aparecido han sido precisamente esas dos, ¿no? La Diputación y el Senado. Es cierto que, bueno, que son instituciones que hay que repensar dentro del Estado. Yo creo que eso hay un consenso y que bueno, dentro, como ha dicho antes Luciano, dependiendo de en qué momento estamos, si en un momento de proceso constituyente o un momento previo, pues bueno, se habrá que ajustar a la realidad concreta. Y por el Estado también, un poco antes de dar otro turno de palabra, con lo que decía el compañero de anterior, simplemente, si salió además en prensa, lo reconocía incluso la prensa la semana pasada, las 5 primeras medidas que todos los gobiernos autonómicos han adoptado desde la constitución de los últimos gobiernos han sido medidas relacionadas con el rescate ciudadano, independientemente si han sido gobiernos exactamente. Entonces, imaginaros, ¿no? Simplemente el asomar la patita como la capacidad de modificación que está y que existe, y que aunque el juego está hecho muchas veces para que no sea muy difícil jugar, hay juego, aunque esté, bueno, como dicen alguna vez, Íñigo, el terreno inclinado, el árbitro te pide falta y este es el árbitro comprado, ¿no? Pero bueno, pues guay, y evidentemente es que tenemos ganas de darlo. Sí, si se me permite apuntar una cosa, yo creo que tenemos que tener cierto cuidado, porque es verdad que las instituciones han estado controladas durante mucho tiempo por el compañero de la fila de allá los ha llamado forajidos. Yo cuando los llamo forajidos a veces luego tengo problemas, pero ya me entendéis. O sea, que eso haya sido así puede tener un efecto perverso. Es decir, con todos los defectos que tienen las instituciones públicas, y yo creo que tienen muchos, creo que, como he dicho antes, en su diseño hay características que no están puestas ahí por azar, están puestas buscando un fin, pero digamos, aunque tengan estos defectos de diseño, no podemos olvidar que muchas veces la institución pública es, con defectos y con posibilidades de mejora, la última barrera entre el ciudadano y el desastre. Es decir, cuanto más pequeño es un Estado, más ley de la selva hay en la economía. Es decir, a nadie que esté, no es una correlación perfecta, ¿verdad? O un Estado demasiado grande, inmensamente grande, puede anquilosar un país, pero por debajo de un tamaño, por debajo de una capacidad de protección social, de mantenimiento de la seguridad ciudadana, etc., nadie que esté en contra de una dinámica que lleva la riqueza de la mayoría hacia una minoría puede estar contento, porque cuando el Estado prácticamente no existe o es muy pequeño, el pez más grande se come al pez más pequeño, porque no hay nadie que se lo impida o que le ponga trabas o que genere estas dinámicas de redistribución. Y lo vemos en países como Estados Unidos, y lo vemos cuando los liberales económicos piden continuamente la reducción del gasto público. Lo piden por esto, lo piden porque cuanto menos control haya, cuanto menos capacidad tenga el Estado de mantener unos servicios sociales, etcétera, más fácil es
para la élite económica extraer renta, extraer trabajo y extraer riqueza de la mayoría de nosotros, robarnos la cartera, como decimos a veces. Por lo tanto, creo que esta dinámica es doblemente perversa, porque de algún modo las élites económicas han hecho un daño doble, que es el de, mediante la colocación de títeres en las instituciones públicas, han conseguido sus objetivos económicos durante mucho tiempo, pero además han conseguido desprestigiar al propio Estado, de manera que ya, aunque quitemos a los títeres y pongamos a personas que buscan un bienestar para la mayoría, tenemos problemas de legitimación, ¿verdad? Por eso, el otro día en una reunión que tuvimos con el PSOE, de algún modo tuvimos que explicar si, bueno, pues estamos pidiendo que reduzcáis altos cargos y que les bajéis el salario, primero, como entendemos que no es de rigor que haya gente cobrando 100.000 euros al mes como directivo al año, como directivo de una empresa pública, mientras hay 30.000 familias en riesgo de pobreza en Aragón, primero por eso, pero segundo porque queremos que gastéis eso que os ahorréis en médicos y en profesores. No es que estamos diciendo que la Diputación General de Aragón tiene que ser más pequeña, estamos diciendo que tiene que ser más racional, ¿vale? Ese es un poco el punto de vista, y creo que es importante evitar esa deriva de decir, bueno, como han estado pobladas de forajidos, las propias paredes ya inducen al crimen. Pasamos a, yo diría, 4 palabras cortitas. Tenemos que abandonar la sala en punto. 4 palabras cortitas y cerramos, si os parece. Por favor. Un minuto de intervención, sí. Hola, buenas tardes. Yo, como decía Viciano, estoy de acuerdo en que hay instituciones que hay que reformar y, como decía la compañera, las diputaciones y el Senado, todo lo tenemos en mente desde hace mucho tiempo. Ahora que ya ha terminado la campaña, yo soy candidata al Senado, pero me presento porque quiero que haya una reforma del Senado. Voy a proponerla junto con mis compañeros, que me presento por Castilla-La Mancha, y lucharemos porque sea una representación de los ciudadanos y de los territorios. Y si no, porque desaparezca. Pero mientras que esté el PSOE y esté el PP dentro del Senado, yo quiero a Podemos dentro de todas las instituciones. ¿Me toca hablar? Pablo, no sé si sabes que se pregunta no me contento. ¿Sabes que hemos podido influir en Aragón estando en minoría, obligando al gobierno que lleva el PSOE a hacer una serie de reformas? Pero claro, esto se ha conseguido estando en minoría porque había una especie de presión externa que era la urgencia por constituir el legislativo, constituir el gobierno. Una vez que cese esta urgencia, ¿cómo Podemos va a seguir presionando para que la institución siga siendo una herramienta de transformación luchando en minoría? Te propongo, por ejemplo, con una presión externa, volviendo al movimiento de calle, con una presión de los medios de comunicación, en fin, ¿cómo seguir presionando una vez que haya cesado esta urgencia para que sigamos transformando estando en minoría? Buenas. Yo quería incidir en la necesidad que tenemos de este tipo de espacios y de otros que nos permitan hacer relato colectivo, ¿no? Porque antes me ha sorprendido que ha contado Pablo que en Aragón el PSOE ha aceptado cosas que en Andalucía no. Por ejemplo, eso es importantísimo porque les rompe a ellos su cohesión interna, les hace parecer perdidos, les hace parecer interesados, ¿no? Pues en Andalucía con Ciudadanos conviene, ¿no? Porque así mantenemos los privilegios y los sueldos y los altos cargos. O por ejemplo cuando nuestra pequeñita CUP en Granada cogimos y le abrimos un pedazo de brecha al PSOE y les hicimos aceptar lo de cancelar las cuentas con los bancos. Son pequeñas cositas que aunque nosotros las mandemos a prensa, si las compartimos entre todos y tal, no hace falta.
y somos capaces de elaborar un discurso muchísimo más potente de sus contradicciones. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus intervenciones. Le quería hacer una pregunta a Pablo porque él ha sido muy reiterativo con el tema de los lobbies. Me interesaba saber si desde el grupo político de ustedes hay alguna propuesta de regulación. Sé que es difícil plantear que sí existan, pero están ahí y desde mi perspectiva pues es necesario que haya una regulación para que haya mayor acceso y transparencia. Y por ejemplo en Chile es un caso muy interesante porque fueron los mismos movimientos sociales los que lograron llevar a cabo la regulación del lobby. Entonces quería saber si ustedes plantean la posibilidad de que haya una regulación de los grupos de interés. Muchas gracias. Sí, contesto a las dos que me habéis hecho directamente. Estamos trabajando todavía en medidas de legislación de lobbies o grupos de presión, pero te puedo dar un poco mi experiencia personal. En el Parlamento Europeo me llegaban, no sé, 40 sobres por semana de grupos de presión, ¿vale? Y los iba acumulando en una pila que tenía en mi despacho, que la llamaba la pila de los lobbies, ¿vale? Lo iba dejando ahí para que fuera un testimonio gráfico del volumen de cartas que llegaban, ¿no? Pero luego, al cabo de un tiempo, me di cuenta de que me llegaban cartas de lobbies buenos, ¿vale? Por poner un ejemplo, yo que sé, Greenpeace, ¿vale? Es un lobby porque realmente está organizado para hablar con europarlamentarios y para conseguir que ciertas políticas se lleven adelante, pero desde mi punto de vista es un lobby bueno. Entonces hice dos pilas, ¿vale? Separé los lobbies buenos de los lobbies malos y iban creciendo las diferentes pilas, la de los malos mucho más rápidamente que la de los buenos, porque obviamente tienen más pasta para mandar folletos y para mandar invitaciones. Creo que no se va a poder impedir nunca que los representantes públicos hablen con nadie. De hecho, creo que sería irresponsable que un presidente del gobierno o que un diputado no hable pues, con todas las fuerzas sociales, sean lobbies buenos o sean lobbies malos. Creo que lo malo es la opacidad. Creo que una buena medida es publicar la agenda de los representantes públicos. Yo lo hago, los diputados de Podemos lo hacemos, y de esa manera, bueno, la ciudadanía puede saber con quién estoy hablando. Y si ve que solamente me reúno con directivos de la gran banca, pues puede empezar a sospechar. Obviamente, además de ver con quién me reúno, es bueno hacer un ejercicio de rendición de cuentas de qué se ha hablado en cada reunión. Y creo que en principio con eso bastaría, o por lo menos sería un gran avance, porque dejaría muy claro las lealtades de cada uno, que para mí son la clave de lo que está pasando. ¿A quién se debe cada representante público? ¿A quién se debe? ¿No? Creo que eso sería un buen avance. Contestando a la pregunta del compañero de Aragón, efectivamente, yo creo que puede ser que después de las elecciones generales tengamos un problema. ¿Por qué? Porque ahora el PSOE en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas en las cuales depende del apoyo de Podemos, tiene dos opciones, básicamente, que son aprobar leyes o hacer medidas con el apoyo de Podemos o hacerlo con el apoyo del Partido Popular. Por lo menos en Aragón es así. Es decir, para aprobar los presupuestos del año que viene, o se aprueban con los votos de Podemos o se aprueban con los votos del Partido Popular. Y a todas luces hay orden desde arriba, ¿verdad?, de
de no hacer nada conjunto con el Partido Popular, pero yo me temo que esa orden pueda ser hasta las elecciones. Es decir, de momento es imposible, Pedro Sánchez no deja que nadie haga nada con el Partido Popular, nadie de su partido, pero me pregunto yo, es una duda que tengo, si esto se va a seguir manteniendo después de las elecciones generales. Yo creo que el fantasma de la gran coalición todavía sobrevuela España, sobrevuela nuestras comunidades autónomas, y según lo que pase en las elecciones generales, no creo que fuera descabellado que de repente el PSOE dijera, pues muy bien, vamos a gobernar con el Partido Popular en España, y muy bien en las autonomías en las que nos estábamos apoyando en Podemos, ya no nos hace falta, nos vamos a apoyar en el Partido Popular también, y gran coalición también en las autonomías. Creo que eso puede pasar, y si eso pasase, como lamentablemente no hemos tenido en las autonomías el resultado que hacía falta para ser gobierno, vamos a tener que seguir como lo veníamos haciendo antes, desde fuera de las instituciones, muchísima lucha ciudadana con los ojos, las manos y las orejas de los diputados y diputadas de Podemos dentro de la Cámara, sacando información, hablando con todo el mundo en la calle. No se me ocurre otra manera, pero desde luego yo creo que el fantasma de la gran coalición está de momento durmiendo, porque Pedro Sánchez lo ha puesto a dormir, pero igual lo despierta después de las elecciones generales. Solo despediros, la verdad es que creo que es un debate interesante, que tendríamos que hacer más espacios de este tipo. Lo despido con una frase que me gusta mucho, suelo repetir: entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley salva. Hagamos esas leyes que nos hacen mucho falta.